¿Alguna vez se te ha descompuesto el aire acondicionado en pleno julio? Ahora imagínate, viviendo en tiempos medievales, donde lo más parecido a la tecnología de enfriamiento era un sirviente con un abanico elegante. Los veranos medievales podían ser realmente duros, especialmente en el sur de Europa, donde las temperaturas regularmente alcanzaban los 35 grados centígrados. Incluso las regiones supuestamente más frescas, como Inglaterra y el norte de Francia, no se salvaban, con registros históricos que muestran olas de calor bastante brutales que harían que los meteorólogos modernos levantaran las cejas con preocupación ansí. ¿Te preguntas dónde vivían todas estas personas medievales sudorosas? Aquí tienes un dato curioso. Aproximadamente el 90% de la población habitaba en el campo. Tomemos Londres como ejemplo. A pesar de ser una de las ciudades más grandes de su época, solo albergaba alrededor de 50.000 personas para el año 1300. Eso es más pequeño que la mayoría de las ciudades suburbanas modernas. Las ciudades eran lugares abarrotados, con edificios apilados tan cerca unos de otros, que prácticamente podías susurrar a tu vecino a través de las paredes hablando de hogares. Los arreglos de vida medievales no eran precisamente lo que llamarías especie. Los habitantes de las ciudades típicamente vivían en casas estrechas pero altas, construidas hacia arriba, en lugar de hacia afuera, porque el frente de la calle tenía un precio premium. Estas viviendas urbanas promediaban alrededor de 37 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de un garaje moderno para 2 autos. Y si piensas que eso era estrecho, las cabañas rurales eran aún más pequeñas, usualmente entre 18 y 28 metros cuadrados. La próxima vez que alguien se queje de su apartamento diminuto, recuérdales que están viviendo en una mansión medieval. En comparación, el tipo de hogar en el que vivías dependía completamente de tu estatus social, muy parecido al mercado inmobiliario de hoy, menos los corredores de hipotecas y los impuestos sobre la propiedad. En la parte inferior de la escalera habitacional estaban las cabañas campesinas, usualmente solo una habitación con piso de tierra y una chimenea humeante. Subiendo por la escalera de propiedades medievales, encontrarías casas de comerciantes que combinaban espacio comercial y de vivienda, algo así como los lofts de Vivier Traballar de hoy, solo que con más ratas y menos estaciones de carga. En la cima del montón estaban las casas señoriales, el equivalente medieval de las propiedades de lujo. Estas eran estructuras de piedra extensas con múltiples habitaciones, cada una diseñada para aprovechar cualquier brisa disponible. Algunas características arquitectónicas inteligentes ayudaban a mantener estos lugares frescos, pero a esos detalles jugosos más adelante. Lo realmente impactante era que ninguna de estas casas tenía algo parecido al control de temperatura moderno, sin termostatos, sin ventiladores eléctricos, ni siquiera una bolsa de hielo de la tienda de la gente medieval tenía que depender de la ingeniosidad arquitectónica y técnicas de enfriamiento antiguas, transmitidas a través de generaciones. Y sorprendentemente, algunos de sus métodos eran tan efectivos que los arquitectos sostenibles modernos están tomando notas. La parte más fascinante es que, mientras podríamos compadecernos de nuestros ancestros medievales por carecer de comodidades modernas, desarrollaron algunas formas notablemente inteligentes de vencer el calor. Sus soluciones iban desde trucos simples que cualquiera podía usar hasta sistemas elaborados que impresionarían, incluso a los ingenieros de hoy. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación, comenzando con cómo los nobles medievales se mantenían frescos mientras todos los demás estaban sudando profusamente. El dinero tal vez no compre la felicidad, pero en tiempos medievales definitivamente podía comprarte un verano más fresco. Mientras los campesinos sudaban en sus humildes cabañas, los adinerados vivían a lo grande en sus mansiones de piedra, completas con sistemas de enfriamiento incorporados que harían que los arquitectos modernos tomaran notas. Estos nobles no solo tropezaron con la comodidad, la diseñaron con precisión, incluso si no tenían termodinámica moderna para guiarlos. Hablemos de esas paredes masivas. No estamos hablando solo de gruesas. Estamos hablando de tamaños absolutamente enormes. Algunas paredes de castillos y mansiones median hasta 1.2 metros de grosor. Eso es más ancho que la mayoría de las entradas modernas. Estas no eran solo para mantener fuera a los invasores. Actuaban como bloques de aislamiento gigantes. Durante los días calurosos de verano, estas gruesas paredes de piedra absorbían el calor, manteniendo el interior agradable y fresco. Por la noche, lentamente liberaban ese calor, creando un sistema de regulación de temperatura natural que funcionaba las 24 horas del día. Los 7 días
de la semana. La parte más impresionante es que estas paredes eran tan efectivas que algunos castillos medievales aún mantienen temperaturas cómodas hoy en día. Incluso sin control climático moderno, los techos altos en estas casas elegantes no eran solo para presumir tapices caros, alzándose hasta 6 metros en algunos casos. Estas habitaciones imponentes usaban un principio simple. El aire caliente se eleva. Mientras los campesinos se horneaban en sus cabañas de techo bajo, los adinerados disfrutaban de su versión medieval, del aire acondicionado, con el aire caliente flotando muy por encima de sus cabezas perfumadas. Los registros muestran que algunos salones principales alcanzaban alturas de 9 metros o más. Habla de tener espacio para respirar. Las mansiones medievales eran una forma de arte en sí mismas. Las aberturas altas y estrechas se colocaban estratégicamente unas frente a otras, creando brisas cruzadas que harían que cualquier agente inmobiliario moderno sintiera envidia. Los asientos de ventana profundos tallados en esas paredes gruesas servían un propósito dual. Eran rincones de lectura perfectos y estaciones de enfriamiento natural. Estos asientos de ventana a menudo tenían pequeños canales de drenaje tallados en ellos para manejar la lluvia, lo que coincidentemente los hacía excelentes lugares para atrapar brisas frescas en días calurosos. Algunos nobles inteligentes incluso tenían sus ventanas equipadas con pantallas delgadas de alabastro, que filtraban la luz solar dura, mientras permitían el flujo de aire en los pisos. Tampoco eran solo para caminar. Los pisos de piedra, lisa o mármol, se mantenían naturalmente frescos, incluso durante los días más calurosos. Caminar descalzo sobre estos pisos era como encontrar el lado fresco de la almohada multiplicado por 100. Algunos nobles inteligentes harían que sus sirvientes humedecieran ligeramente el piso durante el calor extremo, creando un efecto de enfriamiento evaporativo natural. Las casas adineradas a menudo presentaban diferentes tipos de pisos de piedra para diferentes estaciones. Piedras más oscuras para el calor del invierno y piedras más claras y frescas para la comodidad del verano. Los jardines eran donde el enfriamiento medieval realmente brillaba. Estos no eran tus configuraciones promedio de patio trasero. Eran sistemas de enfriamiento exterior cuidadosamente diseñados, disfrazados como terrenos de placer. Los paseos cubiertos, conocidos como pérgolas, a menudo estaban adornados con vides de uva, proporcionando sombra y bocadillos de multitarea medieval en su mejor momento. Los árboles de sombra grandes se plantaban estratégicamente para bloquear los rayos más duros del sol. Y las fuentes no eran solo para espectáculo. El agua en movimiento creaba microclimas frescos en su vecindad inmediata. Algunos jardines incluso presentaban secciones hundidas que atrapaban aire fresco, creando bolsas de aire acondicionado natural. Hablando de características de agua, las fuentes y canales no eran solo ostentación medieval. Los adinerados tenían sistemas intrincados de agua corriente que enfriaban el aire a través de la evaporación. Algunas mansiones particularmente elegantes incluso tenían ventiladores impulsados por agua, aunque los sirvientes probablemente no estaban muy emocionados por tener que mantener el agua fluyendo. La evidencia arqueológica sugiere que algunas casas señoriales tenían sistemas de agua complejos que podían rociar una neblina fina en ciertas áreas del jardín. Durante días particularmente calurosos a la de Resistance eran las habitaciones de almacenamiento subterráneo. Estas bodegas mantenían una temperatura constante de alrededor de 13 grados centígrados durante todo el año, haciéndolas perfectas tanto para el almacenamiento de alimentos como para el retiro de enfriamiento. Piénsalas como el equivalente medieval de pasar el rato en el sótano durante una ola de calor, solo que con más barriles de vino y menos consolas de videojuegos. Algunas de estas bodegas eran masivas, capaces de almacenar suficiente comida para cientos de personas y crear aire fresco que circulaba por toda la casa a través de sistemas de conductos ingeniosamente diseñados. Todos estos métodos de enfriamiento combinados creaban espacios de vida sorprendentemente cómodos, probando que los arquitectos medievales sabían una cosa o dos sobre vencer el calor. Mientras tanto, la gente común tenía que ser creativa con sus propias soluciones de enfriamiento, y se les ocurrieron algunos métodos bastante ingeniosos que no requerían un presupuesto real. Mientras los adinerados se relajaban en sus mansiones de piedra con fuentes elegantes, los campesinos medievales tenían que ser creativos con sus soluciones de enfriamiento. Pero no te sientas muy mal por ellos. Esta gente ingeniosa desarrolló algunos métodos sorprendentemente efectivos para vencer el calor, y lo hicieron sin gastar una sola moneda de oro.
El arma secreta en el arsenal de enfriamiento de un campesino era el techo de paja. Estos no eran solo sombreros de paja simples para casas, eran sistemas de aislamiento sofisticados que harían que algunos techos modernos se vieran mal. Un techo de paja instalado adecuadamente podía alcanzar de 30 a 35 centímetros de grosor, creando múltiples bolsas de aire que funcionaban como plástico de burbujas prehistórico. La construcción en capas atrapaba aire fresco entre secciones, mientras el material denso evitaba que el sol caliente penetrara. Estudios recientes de cabañas con techo de paja que sobreviven muestran que estos techos podían reducir las temperaturas interiores hasta en 8 grados centígrados, comparado con el calor exterior. Los campesinos medievales tal vez no tenían títulos de ingeniería, pero eran maestros de la ventilación natural. En sus casas presentaban puertas y ventanas, colocadas estratégicamente, que creaban patrones de flujo de aire sorprendentemente efectivos. El toque de genio real era el agujero de humo en el techo. Originalmente destinado para dejar salir el humo del fuego de cocinar, funcionaba como un ventilador de escape medieval. El aire caliente se elevaba y escapaba a través de esta abertura, jalando aire más fresco a través de las puertas y ventanas. Una versión campesina medieval de un ventilador de casa completa, menos la factura de electricidad. El horario diario de los campesinos medievales siguió un patrón que los expertos modernos en productividad probablemente cobrarían buen dinero por enseñar. Levantándose antes del amanecer, terminarían el trabajo pesado de campo mientras las temperaturas aún eran soportables. Durante la parte más calurosa del día, típicamente entre el mediodía y las 3 de la tarde, tomaban un descanso que haría que una siesta española se viera amateur. Esto no era pereza, era trabajo inteligente climáticamente que maximizaba la energía y minimizaba la exposición al calor. En la plantación de árboles alrededor de las cabañas campesinas no era solo por apariencia o fruta, era parte de una estrategia de enfriamiento inteligente transmitida a través de generaciones. Los árboles de hoja caduca plantados en el lado sur de las casas proporcionaban control de temperatura estacional perfecto, sombra frondosa en verano, pero ramas desnudas en invierno permitían que la preciosa luz solar pasara. Habla de ingeniería solar sin calculadora. Muchos campesinos específicamente escogían árboles frutales para este propósito, porque si vas a tener un árbol de sombra, también podría ser manzanas, ¿verdad? Incluso sus rutinas diarias estaban cuidadosamente elaboradas alrededor del manejo de temperatura. El trabajo pesado como trillar grano o cortar leña se programaba para las horas de la mañana temprano o de la tarde. Las tareas interiores como reparar herramientas o hilar lana se guardaban para esas horas abrasadoras del mediodía, cuando trabajar afuera se sentía como ser una tostada humana en un horno de pan gigante. Las mujeres a menudo hacían su horneado temprano en la mañana, usando las horas frescas para preparar comida y evitando calentar la casa durante las temperaturas pico. Los campesinos medievales también descubrieron que las áreas pavimentadas con piedra cerca de sus casas podían ser una bendición mixta, mientras estas superficies absorbían calor durante el día, haciéndolas bastante incómodas. Liberaban ese calor durante las tardes frescas. Los campesinos inteligentes usarían estos lugares cálidos para secar hierbas o ropa de cama después del atardecer, aprovechando la energía térmica almacenada. Es la versión medieval de una secadora de ropa, solo que agregando mucha más paciencia. Dicen que la necesidad es la madre de la invención. Y los campesinos medievales probaron esto, con sus soluciones de enfriamiento creativas. Pero mantenerse fresco no era solo sobre comodidad, era sobre supervivencia, especialmente cuando se trataba con enjambres de insectos de verano que parecían determinados a hacer la vida miserable para todos, ricos o pobres por igual antes de las pantallas de ventana y los exterminadores de insectos. Los meses de verano significaban compartir tu hogar con suficientes huéspedes voladores para formar su propio reino diminuto. El control de plagas medieval era como un juego interminable de ajedrez, excepto que las piezas opuestas tenían alas y un gusto por la sangre humana. La mejor parte era que estas batallas ocurrían cada verano, haciendo del control de plagas una parte crucial de las habilidades de supervivencia medieval. A los mosquitos eran el enemigo público número 1. Estos vampiros quejumbrosos no eran solo molestos, estaban en todas partes. Los registros históricos de monasterios medievales describen enjambres tan espesos que oscurecían el aire como nubes de tormenta. Un relato particularmente detallado de un monasterio inglés del siglo XIII se quejaba de mosquitos tan numerosos
que podían drenar a un hombre más rápido que los recaudadores de impuestos del rey, y sin repelente de mosquitos o ventanas con malla. La gente tenía que ser creativa. A los adinerados resolvieron este problema haciendo que los sirvientes agitaran abanicos grandes toda la noche, lo que probablemente explica por qué portador de abanico era realmente un título de trabajo en algunos hogares nobles. Debe haber sido un verdadero éxito en las ferias de carrera medievales, pero la gente medieval no estaba completamente indefensa. Descubrieron que ciertas plantas actuaban como repelentes naturales de insectos. La lavanda, el romero y la artemisa eran el equivalente medieval del spray antimosquitos. Estas hierbas se plantaban estratégicamente alrededor de puertas y ventanas, creando zonas de barrera natural que los insectos preferían evitar. La parte realmente inteligente era que muchas de estas plantas también tenían usos medicinales o culinarios, haciéndolas la navaja suiza de la jardinería medieval. Algunos monasterios mantenían extensos jardines de hierbas que servían triple propósito en repeler insectos, sazonar comida y tratar varias dolencias en el humo. Era otra arma en la guerra contra los insectos. Los hogares medievales quemarían tipos específicos de maderas y hierbas durante las horas de la tarde, creando una barrera humeante protectora. El cedro era particularmente popular porque olía bien a los humanos, pero enviaba a los insectos a empacar. Algunas personas incluso agregarían ciertas hierbas a sus fuegos de cocina, convirtiendo la preparación de la cena en control de plagas. Es como esas velas de citronila que usamos hoy, solo que con más cocina real involucrada. Los históricos muestran que algunas comunidades incluso desarrollaron rituals basados en humo para el inicio de la temporada de mosquitos. El arma secreta medieval contra los insectos eran los animales. Mantener pollos alrededor no era solo por huevos. Estos amigos emplumados eran excelentes controlando insectos terrestres. Un pollo podía comer varios miles de insectos por día, haciéndolos campeones de control de plagas medieval. Los murciélagos eran huéspedes sorprendentemente bienvenidos en muchas áreas, con algunos monasterios incluso construyendo perchas especiales para murciélagos en sus jardines. Los europeos medievales tal vez no entendían la ecolocalización, pero definitivamente entendían que un murciélago podía comer miles de mosquitos por noche. Algunas comunidades incluso alentaban a las golondrinas a anidar cerca de sus hogares, creando el propio sistema de defensa aérea contra insectos de la naturaleza dentro de sus casas. La gente colgaba manojos de hierbas secas de las vigas del techo. Estas hierbas servían un propósito doble. Ayudaban a repeler insectos, mientras también estaban a mano para cocinar. Las opciones populares incluían hojas de laurel, menta y tanaceto. Los manojos se reemplazaban regularmente para mantener su efectividad, creando una versión medieval de esos pequeños ambientadores de auto en forma de árbol, solo que con beneficios reales de control de plagas. En casas más grandes, estos manojos de hierbas se podían encontrar en casi todas las habitaciones, creando una forma temprana de control de plagas de casa completa. Un truco particularmente inteligente involucraba usar tipos específicos de humo de madera para áreas de almacenamiento de alimentos. Ciertas maderas duras, cuando se quemaban, producían humo que no solo ahuyentaba a los insectos voladores, sino que también ayudaba a preservar los alimentos. El roble y la haya eran favoritos particulares, con su humo proporcionando protección que podía durar semanas. Este método era tan efectivo que algunas de estas técnicas de ahumado todavía se usan en la preservación tradicional de alimentos hoy. La gente medieval tal vez no entendía la química detrás de esto, pero sabían que funcionaban. Las comunidades rurales a menudo plantaban tipos específicos de flores conocidas por repeler insectos alrededor de sus jardines vegetales y perímetros del hogar. Las caléndulas, crisantemos y margaritas piretro formaban barreras hermosas pero mortales para los insectos. Estas mismas plantas todavía se usan hoy en la fabricación de insecticidas naturales. Resulta que los jardineros medievales estaban en algunas comunidades incluso celebraban festivales anuales de plantación para asegurar que estos jardines protectores fueran mantenidos adecuadamente, mientras las temperaturas de verano se elevaban y los insectos se multiplicaban. La batalla contra los bichos se entrelazaba con otro desafío en mantenerse cómodo en la ropa medieval pesada, desde los linos ásperos de los campesinos hasta las armaduras de metal de los caballeros. La moda medieval
planteaba sus propios desafíos únicos de enfriamiento, y la gente desarrolló algunas soluciones sorprendentes para lidiar tanto con el calor como con sus guardarropas, en vestirse en los veranos medievales era como jugar un juego de apuestas altas, de cuál es la menor cantidad de ropa que puedo usar sin escandalizar al sacerdote local. La respuesta variaba dramáticamente dependiendo de tu estatus social, con nobles y campesinos, tomando enfoques muy diferentes a la moda de verano. La ropa medieval no era solo sobre verse bien, era un balance complejo de estatus social, practicidad, y no desmayarse por agotamiento por calor. La ropa noble era todo sobre capas, porque aparentemente la gente rica medieval no recibió el memo sobre que menos es más. Los adinerados usaban prendas interiores de lino fino, debajo de capas exteriores de seda, a menudo en colores más claros que reflejaban la luz solar. Estas telas elegantes no eran solo para presumir. La seda realmente ayuda a regular la temperatura corporal, mientras que el lino absorbe excelentemente el sudor. Un guardarropa de verano noble podía costar tanto como la casa de un campesino, lo que parece un poco excesivo, solo para evitar manchas de sudor. Los registros históricos muestran que algunos nobles poseían ropa que valía más de lo que sus sirvientes ganarían en 10 años. Habla de inflación de moda. Los campesinos, por otro lado, mantenían las cosas mucho más simples. Sus de verano consistían en prendas básicas de lino o lana ligera, usualmente sin teñir y de corte holgado. Esta ropa tal vez se veía sencilla, pero era sorprendentemente práctica. El corte holgado permitía que el aire circulara mientras las fibras naturales absorbían el sudor y se secaban rápidamente. El guardarropa completo de un campesino tal vez solo contenía 2 o 3 atuendos, pero estaban construidos para manejar todo, desde trabajo de campo hasta festivales del pueblo. Algunos campesinos inteligentes incluso humedecían ligeramente su ropa durante el calor extremo, creando una forma primitiva de enfriamiento evaporativo. Pero los caballeros tenían lo peor de todo. Usar armadura completa en pleno verano era como ser una papa humana horneada envuelta en papel de aluminio. Un traje completo de armadura podía pesar entre 18 y 29 kilogramos. Eso es como cargar a un niño de tercer grado todo el día bajo el sol abrasador. Para prevenir cocinarse dentro de sus cáscaras de metal, los caballeros usaban prendas especiales acolchadas, llamadas jubons debajo. Estas camisas interiores, gruesas acolchadas, estaban diseñadas para absorber el sudor y proporcionar amortiguación. Los registros de torneos medievales mencionan caballeros perdiendo hasta 2.3 kilogramos de peso en agua durante eventos de verano, dando nuevo significado al término acalorado bajo el collar. Algunos torneos incluso tenían periodos de descanso especiales solo para que los caballeros se enfriaran y evitaran el agotamiento por calor. El juego de la ropa interior era sorprendentemente sofisticado. El lino era el equivalente medieval de la tela de rendimiento moderna, apreciado por su habilidad para absorber la humedad. Los nobles podían usar múltiples capas de lino cada vez más fino, mientras que los campesinos se las arreglaban con una sola capa. Algunos nobles particularmente elegantes incluso tenían sus prendas de lino perfumadas con hierbas and desodorante medieval en su mejor momento. El lino más fino era tan valioso que se listaría específicamente en testamentos nobles, pasándose como joyas familiares. Las cubiertas para la cabeza no eran solo declaraciones de moda, eran equipo esencial de supervivencia de verano. Los campesinos que trabajaban en campos usaban sombreros de paja, de ala ancha, que harían que los sombreros de sol modernos se vieran diminutos en comparación. Estos sombreros eran tan efectivos que diseños similares todavía son usados por granjeros hoy. Las mujeres nobles favorecían velos y gorras ligeras, mientras que los hombres usaban varios estilos de gorras y sombreros, dependiendo de su estatus social. Una guía de moda del siglo XIV aconsejaba a las mujeres adineradas usar velos de seda pálida en verano para que el sol no te haga ver común. Críticas medievales en su mejor momento, incluso los zapatos, recibían el tratamiento de verano. Los campesinos podían ir descalzos durante los meses más calurosos, a aire acondicionado gratis para los pies. Los nobles usaban zapatos de cuero ligero, o zapatillas en interiores. Algunas personas particularmente elegantes tenían zapatos especiales, de verano, hechos con pequeños agujeros de ventilación, crocs medievales, si quieres, solo que con menos plástico y más clase. Los más adinerados incluso podían tener zapatos diferentes para la mañana y la tarde, cambiándose mientras la temperatura del suelo se calentaba. Las verdaderas víctimas de la moda, sin embargo, eran el clero. Trata de usar múltiples capas de túnicas negras pesadas en el calor del verano mientras mantienes tu dignidad. No es de extrañar
que los sacerdotes medievales parecieran tan malhumorados en los registros históricos. Algunos documentos de la Iglesia incluso incluyen debates sobre si era aceptable aligerar el código de vestimenta durante olas de calor extremo. Alerta de spoiler, la respuesta usualmente era no. Un registro particularmente divertido de un monasterio francés se queja de monjes que se quedaban dormidos durante servicios de verano, debido a sus túnicas pesadas. Aparentemente, incluso la devoción divina no era rival para el agotamiento por calor. Todo este esfuerzo para mantenerse frescos de manera elegante mientras se evitaba la quemadura solar llevó a algunas soluciones creativas para la protección solar. Y cuando se trataba de protector solar medieval, bueno, ahí es donde las cosas se volvían realmente interesantes. Los largos a los que la gente iría para proteger su piel harían que los dermatólogos modernos aplaudieran o se estremecieran de horror antes de que el protector solar viniera en botellas convenientes con clasificaciones de SPF. La gente medieval tenía que ser creativa con la protección solar. Y vaya que lo fueron. La receta más famosa de protector solar medieval viene de un texto médico fascinante llamado el Trotula, escrito por una médica llamada Trotula, en la Italia del siglo XII. Su receta se lee como un experimento de química medieval que salió. Mala mezcla raíz de lirio, plomo blanco, masilla, incienso, alcanfor y manteca de cerdo. Luego remata con agua de rosas. No exactamente algo que encontrarías en tu farmacia local. Hablemos de ese plomo blanco por un minuto. Los estándares de belleza medievales aparentemente valían la pena arriesgar un poco de envenenamiento casual. El plomo blanco era básicamente el equivalente medieval del óxido de zinc del protector solar moderno, excepto que podía matarte. La parte verdaderamente desconcertante es que la gente sabía que era peligroso, pero lo usaba de todos modos. Un escritor medieval notó que hace la cara blanca, pero acorta la vida. Un efecto secundario que los fabricantes de protector solar moderno sabiamente evitan mencionar en sus etiquetas: la gente común, bendecida tanto con mejor sentido común como con menos dinero, se apegaba a métodos de protección solar más prácticos. Los sombreros de paja de ala ancha eran la opción preferida para los trabajadores de campo, emparejados con mangas largas y cualquier otra ropa que pudieran usar razonablemente mientras aún podían moverse. Estas soluciones simples tal vez no eran glamorosas, pero mantenían a la gente de convertirse en langostas medievales. Al tratar las quemaduras solares, era su propia aventura. La gente común tenía algunos remedios sorprendentemente efectivos. Claras de huevo mezcladas con agua de rosas, aloe vera sí, tenían eso en ese entonces, y varias cataplasmas de hierbas. Un tratamiento particularmente popular involucraba jugo de pepino mezclado con vinagre, no muy lejos de las lociones modernas después del sol, menos el colorante verde artificial, y el empaque elegante en las horas de trabajo se planificaban cuidadosamente alrededor de la exposición solar. La mayoría del trabajo al aire libre ocurría en la mañana temprano o al final de la tarde, con las tareas interiores guardadas para esas horas brutales del mediodía. Esto no era solo sobre evitar quemaduras solares, era sobre supervivencia. Los textos médicos medievales registran casos de insolación severa, particularmente entre granjeros y trabajadores de construcción. Un relato describe a un albañil que trabajó a través del calor del mediodía, y se quemó tan fieramente que su mente divagó por 3 días. La osa medieval no habría aprobado las actitudes culturales hacia la exposición solar, eran fascinantes. La piel bronceada se asociaba con trabajo campesino, haciendo que la piel pálida fuera un símbolo de estatus entre los adinerados. Esto llevó a algunos comportamientos verdaderamente extraños de evitar el sol entre los nobles. Las mujeres usarían velos gruesos y guantes incluso en el clima más caluroso, y algunos nobles solo se aventuraban afuera bajo doseles cargados por sirvientes. Los dermatólogos medievales habrían hecho una fortuna si hubieran existido. A la protección solar más práctica vino de la arquitectura misma. Los pasillos cubiertos, las entradas profundas y los aleros sobresalientes no eran solo para espectáculo. Creaban sombras que la gente podía navegar como ninjas medievales, evitando el sol. Los mercados de las ciudades. Amén.